Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos nuevamente y además es todo un orgullo y un honor estar hoy en la presentación del libro Don Cuco el Guapo, Orgullo de México, Anatomía y Fisiología de un Robot Pianista. Pueden seguir toda la programación de esta FENALI 34 en las redes de la Feria Nacional del Libro, en el Facebook de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, en FENALI, en Radio WAP y desde ahí pueden ustedes descargar el programa. Pueden consultarlo en www.fenali.wap.mx o en www.cultura.wap.mx. Y bien, pues la verdad es que estamos acá muy contentos, sobre todo por la presentación de este gran libro. Y para no hacer no darle tanta vuelta a esta presentación, quiero leerles el currículum de nuestro invitado de hoy. Pasaremos a un video y después entraremos a la parte de la entrevista. El autor y nuestro invitado de hoy es el doctor Alejandro Pedrosa Meléndez. Él es investigador científico en las áreas de microelectrónica, tecnología espacial y robótica, doctor en ingeniería biomédica y fundador de laboratorios en las áreas de semiconductores y microelectrónica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pertenece a la Academia Mexicana de Cirugía y a la Academia de Ingeniería de México. Fundó el Departamento de Ingeniería Biomédica del CRE, DIF, Puebla, para la fabricación de prótesis mioeléctricas. Fundó la empresa Tecnología Médica de Puebla, donde se diseñaron y construyeron simuladores de laparoscopía. Ha publicado más de un centenar de artículos científicos, tecnológicos y de divulgación de la ciencia, así como ha sido autor y coautor de diferentes libros. Pues antes de pasar a la entrevista con nuestro querido Alejandro Pedrosa, los invito a que veamos este video.
Pues es todo un gusto y un privilegio, un honor tener aquí al doctor Alejandro Pedrosa Meléndez, el líder, el inventor de este gran robot pianista que tanto orgullo le dio a México a principios de la década de los 90. Yo tuve el privilegio y la fortuna de haber trabajado junto a Alejandro, no en el 92, que fue cuando se presentó el robot en la primera feria, en la última feria del siglo, desde ese siglo, sino ya un par de años después. Alejandro, pues es todo un honor y un gusto. Gracias, Flavio. Y ahora todavía más gusto porque vienes presentando el libro de Don Cuco el Guapo, que es todo un compendio de todos los años en los que el robot hizo sus andanzas por todo el país y en muchos países. Todas sus aventuras, me quedo, Flavio. Pues muchas gracias, Flavio. Muy buenas tardes a todo nuestro querido público. Flavio, gracias. Pues es un compendio, como tú dices, de todas las aventuras y enseñanzas de Don Cuco. Don Cuco tiene muchísimas aventuras. Bueno, la primera aventura es haberse presentado en la Expo Sevilla del 92, que aquí hay una cosa interesante, Flavio, porque es la primera vez que México presenta un desarrollo tecnológico completamente mexicano. Siempre presentamos pues, bailes folclóricos, nuestras pirámides, que está bien, ¿no? Pero, y los demás países presentan pues, avances científicos y tecnológicos. Y aquí es la primera vez que México presentaba, y orgullosamente de la BUAP, un desarrollo totalmente mexicano. Y además, una cosa importante, Flavio, que es un robot con inteligencia artificial desde hace 28 años más o menos. Y que tú tuviste pues, el privilegio de trabajar contigo. Sí, y además haber compuesto en la última parte del video, no se vio completo, pero Flavio hizo composiciones para Don Cuco como solista, para Sinfónica, así es. Sí, eso fue en 1996 para una muestra de tecnología en Monterrey, por encargo tuyo, que hicimos esa pieza. Sí. Pues Alejandro, tú acabas de mencionar una cuestión muy importante en el hecho de que se haya presentado un avance tecnológico mexicano, pero Alejandro, también es importante, o más bien me gustaría que comentaras con toda la gente que nos está viendo y escuchando, en algún momento cuando ya tenías el microprocesador, cuando ya tenías la idea, empezaron a surgir diferentes propuestas de hacer a lo mejor herramientas que se controlaran con ese ILA 9200 y tú fuiste el que dijo, bueno, mejor vamos a hacer un robot pianista, algo que esté más cercano a la gente. Así es. Sí, qué bueno que mencionas esto, Flavio. De hecho, las consecuencias de Don Cuco el Guapo es la aplicación de un microprocesador. Este microprocesador fue una iniciativa mía que hicimos hace más de 29 años. Imagínense que en un área de ese tamaño, de 5 por 5 milímetros, integramos más de 1/4 millón de transistores que realizan una función matemática. Esto es lo que tienen los teléfonos. Claro. Ese es los cerebros de los teléfonos. Y lo hicimos entre Argentina, Brasil, Colombia, España y México. Acá nos tocó a cada uno una parte de este microprocesador. Y una vez que lo acabamos en un plazo de 10 meses, los compañeros de Iberoamérica, los que participamos en el proyecto, ya que nos provocaste, ahora darle una aplicación para que se presente en la Expo de Sevilla. Y pues no quise llevar una cosa, no sé, un taladro, un torno automatizado, sino que la idea era integrar el arte con la ciencia y la tecnología. Y así es como nace Don Cuco el Guapo. Entonces, el microprocesador, perdón, Flavio, se llama ILA 92, como decía, 00, que significa Ibero-Latinoamérica, año 92, y 00 es pues, el primer prototipo de este microprocesador. Oye, pues es muy interesante y sobre todo también es todavía más interesante y emocionante. Digo, a mí me tocó vivir varias giras. De las giras con el robot, pero en algunos lugares lo trataban como una verdadera estrella de rock. Había gente esperándolo ahí, le hacían más caso al robot que a los músicos, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál es el impacto cultural que ha tenido el robot? Porque, me acuerdo mucho, Alejandro, de esas... Era una especie como de rivalidad, ¿no? Que tenía Don Cuco con los músicos. Pero me refiero en la parte de la divulgación científica. Sí. Había ahí una rivalidad más o menos con Julita Fierro y el robot, porque quién competía
¿Quién era el que se llevaba las palmas en la divulgación científica? ¿No? Yo creo que, como decía el doctor Domingo, déjame hacer un paréntesis, ahorita que me acordé de los músicos, en una ocasión, el doctor Domingo Vera, iba al frente de Don Cuco, yo no fui esa vez en Querétaro, y estaba tocando Don Cuco, y se metió en lo del sindicato de músicos. Sí, yo estuve ahí. Ajá. Tú sabes, en Querétaro Sí, se metió sí, en lo del sindicato, y le dijeron a Domingo que tenían que pagar, ¿cómo le llaman? La cuota de paso. Pedían la cuota de paso por los músicos. Por los músicos, no, pero además. Y la del robot. Derechos de autor y no sé qué cosas más. Ajá, tenemos que pagar los derechos. Y Domingo le dijo, no, pues a mí no me cóbrense, yo estoy tocando es Don Cuco. Y se enojaron del sindicato. Dice, el que toca es Don Cuco, no yo, dice. Sí, pero fue muy simpático porque pedían la credencial del robot, entonces la delegación del sindicato de músicos en aquella época pues quería la credencial y quería la autorización para que permitieran seguir tocando a Don Cuco. Sí, ¿no? sí. No, yo creo, Flavio, son casi 400 páginas de este libro, todas a colores muy bonitos, espero que lo adquieran, pero fueron muchas las aventuras. Bueno, la primera aventura, bueno, en España tuvo mucho éxito. El título de Don Cuco, el guapo Orgullo de México, Orgullo de México se lo puso los reyes de España, Miguel de la Madrid, el expresidente de México, Carlos Monsiváis, aquí trae una dedicatoria, Pedro Ramírez Vázquez, que era el representante en el pabellón de México, en fin. Mucha gente lo veía mexicano, decían, es un orgullo de México, y así quedó el título, Don Cuco el guapo, Orgullo de México. Y otra anécdota, Flavio, estando tocando Don Cuco frente a los reyes de España, pensaban que era una grabación, ¿no? Y el rey pidió permiso para entrar y tocó el teclado. Dice, no, sí está tocando muy contento. Sí, hay un video que tienes tú, ¿no? Sí, viene un video donde está el rey, se acerca, pidió permiso, así muy educado, pidió permiso, y dice, no, sí está tocando, le dijo a toda la comitiva. Pues es que sí tocaba. Pues sí. O sea, el robot sí tocaba. Sí. Y otra experiencia que tú la llevaste a cabo fue la de que además lee partitura, que es una cosa interesante. La lectura de partitura la hizo Héctor Simón Vargas, que hace un año lanzó el primer nanosatélite de aquí de Puebla también, bueno, no de Puebla, sino de la NASA, y se ha hecho un buen equipo tanto de músicos, artistas, como científicos, y eso nos juntó a todos, Flavio. Pues fíjense, yo creo que hay que reconocer una cosa del doctor Pedrosa, su habilidad y su capacidad para reunir equipos multidisciplinarios. En esa época estábamos trabajando músicos, electrónicos, matemáticos, físicos, médicos, un fisiólogo. O sea, esa anécdota de cuando el robot no podía tocar las teclas del piano porque se movía mucho y le tuvieron que agregar un hueso más, y eso fue una aportación estaba Héctor Lozada. Ajá. Sí. Bueno, pues de hecho, por eso el libro se llama Don Cuco el Guapo, Orgullo de México, Anatomía y Fisiología de un Robot Pianista. Entonces, nos inspiramos en la anatomía y en la fisiología, y el libro, un capítulo trata de la analogía que hay entre los sistema óseo con el sistema mecánico del robot, del sistema muscular con lo que vienen siendo los músculos del robot, y el sistema nervioso, lo que viene siendo el sistema nervioso, y además viene la anatomía y fisiología de cómo ve el robot la partitura y la convierte ya en movimientos en el teclado. Es otra parte. La otra parte que viene del libro es la divulgación que hace Don Cuco a través de la música, de la ciencia y tecnología mexicana, como fue en España. En España lo vieron en vivo tocando, nosotros calculamos más de 400,000 personas en los 2 meses que estuvo ahí por allá. Y después estuvo en Centroamérica, en Guatemala, ahí lo vieron en 15 días, lo vieron más de 300,000 personas. Y después en Sudamérica, en el Perú, ahí estuvo también 15 días tocando. Entonces, cuando sí iba a ir a Brasil, Flavio, fue cuando lo secuestraron llegando Cuéntanos de España. esa historia, porque esa es fabulosa. Es interesante porque ya teníamos la invitación para el Congreso Internacional de Computación en Brasil, en Porto Alegre, y ya nos habían mandado los boletos, y ya estaba todo listo.
Eso fue, la invitación llegó a los 3 semanas de que habíamos llegado ya de España. Y nosotros calculamos en 3 días llega el robot de España. Nosotros nos venimos antes en los aviones y pensamos que en 3, 4 días llegan. No, pues no llegó ni en 15 días ni en 3 semanas. Ya no participamos en Brasil y duró 40 días secuestrado en Estados Unidos, en Miami, estuve ahí. No se robaron nada, pero se abrieron las cajas y ¿no? estuvieron ahí investigándolo. Y a raíz del secuestro, el cineasta argentino Jorge Denti hizo un documental de la aventura de Don Cuco, que se pasó en 400 cines durante un mes, lo que le llaman cortinilla, antes de empezar la Las película. funciones, ajá. Es una de sus aventuras, pero tuvo aventuras por todo el país, por todo México. Bueno, perdón, Alejandro, Sí. ha habido gente que le ha compuesto corridos, le han compuesto cumbias, sí. Fue protagonista de los libros de texto gratuitos, o sea, realmente el tipo es todo un personaje. Oye, pero me dice, el tipo, ya no dice No, bueno, con mucho cariño para Don Cuco. No, ya es de la familia. No, sí, cierto. Por ejemplo, en el libro de texto gratuito, que también aquí viene mencionado, de 6º año de primaria, tuvo un tiraje de 1994 al 99 de más de 8 millones de ejemplares, donde mencionan la historia de Don Cuco y en la historia que menciona en el libro de geografía, de los que todavía lo tienen, de 6º año de primaria, decían, los que inventaban la historia en el texto, decía que Don Cuco, como andaba de gira dando conciertos, no tenía tiempo de enseñar robótica a los niños. Ajá. Entonces, su hermana Doña Cuca, que era una computadora, y así dice textualmente, que se hizo en la Universidad Autónoma de Puebla, es la que enseñaba geografía a los niños. Hizo una historia muy bonita. Y se dio libros de primaria, de secundaria y también a nivel de texto superior de robótica. Pero es muy, muy interesante lo que dices, Flavio, porque salió en 5 libros de texto de primaria y secundaria divulgándolo a Don Cuco. Eso es cierto, sí. Oye, pero bueno, yo comentaba hace ratito el gran impacto que tuvo el robot, fue una cuestión artística, cultural muy importante, e incidió en los libros de texto gratuitos, pero también recuerdo muy bien que a raíz de eso se generaron toda una serie de proyectos para la creación y la fabricación de prótesis para personas que carecían de algún miembro, ¿no? Eso es muy importante lo que acabas de mencionar, Flavio, porque estando en España, la esposa del gobernador, el licenciado María Don Piño Olaya, fue una delegación de Puebla y viendo tocar a Don Cuco ahí, toda la delegación, me dijo la esposa, la doctora Patricia Cursain, y aparte de tocar, ¿qué más hace? Le digo, hace trutú, no le dije de broma, ¿no? Pero le dije, no, le digo, mire, ¿ve esas manitas? Esas manitas sirven para hacer prótesis para gente. Y tuvo la sensibilidad, Flavio, y captó la idea, y llegando de España, fundamos en el Departamento de Ingeniería Biomédica, en el DIF de Puebla, este departamento donde diseñamos, desarrollamos y construimos prótesis mioeléctricas o manos biónicas para gente de escasos recursos, tanto manos como piernas. Durante más de 8 años estuvimos trabajando en eso. Ya no estamos metidos en eso, pero fue una buena aportación que hace Don Cuco, no solamente a nivel musical. Y otra cosa, Flavio, que en una ocasión de una semana de conciertos para el DIF, y lo que se recolectó fue para comprar el primer camión pequeño para gente con discapacidad. En el video viene parte de las manos biónicas que se hicieron. Pero eso es muy interesante porque la robótica que se ha hecho en varias universidades, y yo lo respeto, pues se exhibe una pieza, pero ese robot no solamente ha dado alegría a los jóvenes, a los niños, sino los ha influenciado en estudiar una carrera científica y sobre todo ha aportado, como decías tú, Flavio, las manos biónicas, ¿no? Esa es una cosa muy, muy importante. Y ha generado, pues sobre todo aquí en Puebla, una escuela de robótica. Le llamo escuela porque ha generado una mentalidad de que
es un producto mexicano y cuando un joven, un adolescente ve que fue hecho en México, eso le da seguridad, Flavio. Eso es muy, muy importante. Sí, ha motivado a muchas generaciones. Yo me acuerdo que visitamos varias ciudades Sí. con la IEEE, Sí. donde el robot era el invitado de honor en Sí. esos concursos. Y entonces era padrísimo porque los concursos de robótica se hacían para chavitos desde la secundaria. Sí. O sea, terminaban la primaria y empezaban a hacer sus propios robots y entraban a los concursos de la AAA y ahí se seguían. Entonces, no solamente era la parte, digamos, de divertirse viendo al robot, sino era la parte, como lo que tú bien dices, de motivar a que los chicos crearan cosas que sean de mucho impacto, de mucho valor para la sociedad, ¿no? Entonces, digo, había premios que se daban en honor a Don Cuco en esos certámenes y pues sí ha sido un impacto muy fuerte. La verdad, sí, Flavio, se divulgó la ciencia y la tecnología, la cultura, pues desde el sur de México hasta el norte, llegó hasta Mexicali, a Ensenada, llegó a dar conciertos. Y en Monterrey, ahora yo te voy a entrevistar, Flavio. Yo te voy a entrevistar. ¿Qué se siente que tú dirijas, cuando dirigiste a la Sinfónica en Monterrey con Don Cuco y hiciste la partitura? A ver, platícanos tu experiencia. Bueno, Así yo te la devuelvo. ya me la cambiaste, Sí. Alejandro. No, la verdad fue una experiencia muy interesante. Sí fue difícil porque recordarás que en esa época había muchas, no era la tecnología como es ahorita, ¿no? Sí. Que tú conectabas un sintetizador y podías hacer las partituras como lo haces ahorita, ¿no? Antes no, porque empezaban a surgir apenas las tarjetas de sonido. Me acuerdo que trabajábamos con una marca, a ver si no nos llaman la atención, que era Turtle Beach. Era una tarjeta que tú compraste para una... En esa época, les voy a decir una cosa para los que nos están escuchando. Las computadoras llegaban a usar los discos grandes de 5 pulgadas y un cuarto. Nos tocó en esa época 486 era, ¿no? eran 386. 386, Ajá. sí. O sea, nosotros llegábamos a trabajar con computadoras 386, Grandotas, de esas grandototas. Cuando salieron los disquetes de 3,5, el floppy disk, pues era también toda una hazaña. Vimos el nacimiento del sistema Windows. Sí, Entonces, cierto. realmente nosotros trabajamos en aquella época en una programación muy curiosa que no tiene nada que ver con la tecnología de ahora, ¿no? Tú ahora le aprietas un botón y te dan 1000 sonidos el aparato. En aquella época nosotros teníamos que generar o crear esos propios sonidos y trabajábamos en sistema hexadecimal para poder hacer la composición. De hecho, yo, por ejemplo, escribía la partitura, hacía mi manuscrito, y codificaba las notas en valores hexadecimales. Y ya después Jorge Sánchez y otros compañeros que estaban ahí me ayudaban a transferir todo eso al sistema binario. Héctor Simón Vargas. Héctor Simón Vargas me ayudaba a transformar esa partitura. Entonces hacíamos la notación musical tradicional, Cierto. Sí. la traducíamos a sistema hexadecimal y luego la pasábamos a sistema binario, que era lo que iba leyendo el robot pianista. Entonces era bastante interesante hacer todo eso y luego pues chécate toda la orquestación para que rellenara toda la melodía del La verdad, robot, ¿no? mi respeto, Flavio, era complicadísimo porque yo la veía, yo estaba más nervioso que tú cuando veía los conciertos porque tenían que entrar a tiempo el robot, que le tocaba su parte como solista, con los músicos. Y yo no sé si los músicos sabían a ti o bien el robot, no sé quién nos iba dirigiendo ahí, pero era muy interesante. Fue un experimento, pues, científico, musical, novedoso, porque no se había dado. Pues sí, pero realmente para la época en la que estuvimos, les digo que fue por ahí mediados de los 90, pues sí era toda una novedad lo que hacíamos, ¿no? Pero sí, realmente fue muchísimo trabajo lo que hicimos aquella vez, fueron ensayos bastante complicados, pero bueno, se hizo, Alejandro, y esa es una cosa que hay que reconocer, que no nos poníamos trabas para hacer las cosas, ¿no? Y no se ha vuelto a repetir, ¿eh, Flavio? Bueno, ahora cambiamos otra vez de papel. Así puedes seguirme entrevistando. Watsuboto y Don Cuco. Watsuboto Watsuboto fue el primer robot a nivel mundial de Japón, 2 años antes que Don Cuco, con todo el dinero del mundo, financiado por una empresa japonesa.
Pero una cosa interesante, así se llamaba ese robot, lo pueden buscar por internet, Wasumoto, y después el segundo, primero de América, fue Don Cuco el Guapo. Wasumoto tocó con la Sinfónica de Osaka, ¿no? Tokio, De Tokio, de ajá. Tokio. Pero Wasumoto no viajaba. Ujú. Esa era la gran diferencia con nuestro Wasumoto, robot. bueno, yo estuve en Japón, tú no te podías acercar a Wasumoto. Estaba en una especie como de aparador, nadie se podía acercar para no moverlo. Y desde ahí estaban controlando todos pues, el manejo del robot y la sinfónica por otro lado. Pero perdón, Wasumoto nunca hizo una gira. Tocó como un experimento musical con la Sinfónica de Japón, Sinfónica de Tokio, y hasta ahí. Y obviamente para darle pues, prestigio a la marca que lo patrocinó. Y costó 50 veces más caro que Don Cuco. Y Don Cuco sí viajó. Don Cuco se desarmaba Ajá, de y acuerdo. se volvía a armar, etcétera. Sí, Y sí, Don sí. Cuco sí viajó por todo el país, cosa que Wasumoto, el de Japón, solamente estuvo en Tokio ahí. No Que salió. era muy curioso cuando salimos a los viajes con el robot, porque nos preguntaban si era corriente de 220 y cuántas fases íbamos a necesitar, y salíamos con nuestra clavija y decíamos, pues ese es un enchufe normal, Sí. porque hasta ese grado de Bueno, nobleza era Don Cuco, de que no requería cosas en España sí especiales. tuvimos que hacer algunos cambios porque en voltaje en Europa es 220, el voltaje doméstico, y aquí son 110, 110. 115. Fue lo único, pero sí era Sí, sí, sí. normal así llegamos y lo conectamos ahí, ¿no? Pero sí, yo creo que nos llevaríamos varias horas platicando de las anécdotas, pero sobre todo, Flavio, lo que tú acabas de mencionar, las aportaciones que hace Don Cuco a la medicina, ¿verdad? Esa es una cosa muy importante. Y sobre todo, generó una gran escuela, vuelvo a repetir, aquí en Puebla y en todo el país, al ver que es un robot mexicano. Mexicano. Sí. Sí, pues es que eso, mira, de alguna manera yo creo que genera mucha identidad, porque además, pues te da la oportunidad de decir o de sentir que tú puedes hacer también muchas cosas, ¿no? Entonces, Sí. a ese grado de motivación llegó el robot. Bueno, tan al grado que fue influenciado por Héctor, que se lanza el primer nanosatélite de Puebla, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy importante y sobre todo, vuelvo a repetir, la influencia que tuvo en los niños. Y que gracias a la SEP y a los libros de texto fueron también se encargaron de divulgar. Divulgar todo esto. ¿Sí? ¿No? Y mencionas una cosa curiosa, Flavio, que es que también se le compusieron corridos a Don Cuco. Siempre hacen corridos a los revolucionarios y todo eso, ¿no? A Pancho Villa, Zapata, pero es la primera vez que le hace un corrido a un robot y una cumbia también. Una cumbia también. Hicieron una cumbia y hace poco, pues, el mes de abril, se hizo la develación de la primera escultura de Don Cuco, que está aquí en el Centro Cultural Universitario, en el lobby del teatro. Y es curioso porque es la primera vez, eso sí, a nivel mundial, que se le hace hay esculturas en forma de robot, pero esta es una escultura en honor a Don Cuco. ¿Y por qué se le hacen? Pues por todas las aportaciones que tú has dicho que ha dado Don Cuco a la ciencia y la tecnología mexicana. Pues tú lo acabas de mencionar y yo creo que sería importante recalcarlo, ¿no? Es una pregunta con truco. Eso. ¿Cuántas tesis ha motivado Don Cuco el Guapo? Yo me acuerdo cuando estuve trabajando contigo en microelectrónica, había mucha gente que llegaba a hacer trabajos relacionados con el robot, ¿no? Sí. Sí, bueno, de Don Cuco fueron muchísimas tesis, de la parte mecánica, electrónica, música. La mía fue... La literatura, la tesis de inteligencia artificial, que era leer partitura, que es muy complicado, que de hecho fue la primera tesis de inteligencia artificial aplicada a un robot, pero motivó Don Cuco muchísimas tesis. Y de ahí nos saltamos después, ¿te acuerdas, Flavio? Que yo ya no pude ir con el robot porque empezamos con el proyecto del SATEX, el proyecto SATEX. Y eso también, pues, el grupo tenía mucho prestigio y eso motivó que, pues, nuestro grupo llevara la dirección del primer microsatélite mexicano. Eso es muy importante.
Ahí viene una foto del Sates con Don Cuco ahí de modelo. Ahí. Ok. Sí. Sí, me acuerdo de esto. Platícanos un poquito de la escultora. ¿Por qué le diste esa forma de Bueno, humano al robot? es importante, bueno, estamos aquí en la televisión, pero Don Cuco tiene mitad cara de hombre y mitad de robot. Ajá. La mitad es humana y la otra mitad tiene una Cámara, ¿no? una cámara. No sé si se puede enfocar aquí. Me parece que sí, mira. Aquí se alcanza a ver aquí. Y tenemos aquí su ojo humano y su ojo de cámara. De cámara. ¿Sí? Y Don Cuco, el guapo es por las iniciales, antes no era guapo, era Universidad Autónoma de Puebla, Ajá. entonces guapo era de Universidad Autónoma de Puebla, los guapachosos, Los como luego guapachosos, nos ajá. decían, sí. Sí, esa es la pregunta que todos nos hacían. Sí. ¿Y por qué le pusieron Don Cuco? Bueno, Don Cuco fue por mi mamá, que era Doña Cuca, Órale. y fue Rodolfo, que en paz Ajá. descanse, que le puso, yo no le puse Don Cuco, ya estaba grave en ese tiempo. Pero Don Cuco también significa, Flavio, transparente, porque además el robot es transparente para transparente. que se vea todas las tripas Ajá. de Don Cuco, ¿no? Y el guapo, pues de las siglas de la UAP. UAP. Sí, así es. Sí, esa parte es muy interesante porque el robot, digamos, tenía una forma, como dice el doctor Pedrosa, era un androide, es el término correcto. Sí. Pero era transparente precisamente con ese fin didáctico, de que los niños o las personas que asistieran a las presentaciones del robot pudiesen ver el interior de Don Cuco, que además tenía también su consola de controles donde estaba el microprocesador colocado, y también eso estaba a la vista de las personas que lo quisieran ver. Y generalmente cuando viajábamos con el robot, se hacía la presentación musical, se daba la conferencia y después podían pasar todas las personas a ver de cerca al robot. Entonces realmente era un suceso. En muchas ciudades lo trataban pues como un ciudadano distinguido. Sí, sí, así es. Sí, me acuerdo en Torreón, que llegamos ahí a Torreón a tocar y lo salieron a recibir como todo un personaje. Sí, sí. En Igual Saltillo en los también. aviones, cuando iba Ajá. sí, una vez paramos se retrasó el vuelo de Huejotzingo a Monterrey, porque las cajas no cabían en la cajuela del avión, y dice el capitán del avión, dice, señores, vamos a retrasarnos, porque en esos momentos va subiéndose Don Cuco, dice, que tengan paciencia. Quiero leerte, Sí, Flavio, algunas frases de algunos personajes que vieron a Don Cuco. Tengo aquí una frase de Carlos Monsiváis. Ay, extraordinario, Dice, sí, la conozco. Carlos Monsiváis dice, aquí está manuscrito, dice, como crítico de música, declaro óptimas las facultades interpretativas de Don Cuco el Guapo, el Rubinstein, el Arrau del piano del siglo XXI. Solo un pero, le hace falta la Sinfónica Nacional. ¿Cómo ves? Y luego aquí hay otra frase de Alejandro Aura, el autor dice, Don Cuco el Guapo es muy bueno tocando el piano, pero no es tan guapo como yo. Y esta está buenísima, de Joaquín Rodrigo. A Joaquín Rodrigo, cuando estaba Don Cuco en España, en Sevilla, tocó el concierto de Aranjuez. Ajá, el segundo movimiento. Ajá. Y le llevaron la grabación, el alcalde de Aranjuez se lo llevó a No me lo sabía. Joaquín Rodrigo. Ajá. Y para que le dijera qué opinaba del que estaba tocando. Bueno, Joaquín Rodrigo, para los que no saben, era El autor. ciego, y era el autor del concierto de Aranjuez, y era ciego. Y dice, el maestro Joaquín Rodrigo tuvo la oportunidad de escuchar una grabación del concierto de Aranjuez interpretada por Don Cuco el Guapo. Al escucharla, exclamó, quien interpreta esta pieza seguramente es un niño de 9 o 10 años de edad, con un futuro prometedor como pianista. Y después le dijeron que era un robot. que era un robot. Aquí está otra de Eduardo Mata, que tú lo conociste, sí, cómo no. que era director de la Sinfónica de Dallas y de México, y murió en un accidente de aviación en el 93, sí, el 93, si no me equivoco. Dice, me gustaría dirigir un concierto con Don Cuco el Guapo como una gran experiencia científica musical, ya que Don Cuco es un orgullo mexicano también, aquí también lo dice. Y en fin, digo, hiciste una gran cantidad de
de colecciones de frases de... Aquí tenemos a Miguel de las Madrid, que también dice, Don Cuco Guapo es un orgullo de México que pone en alto a los mexicanos y a la tecnología mexicana. Aquí también tenemos a Rebeca de Alba, que fue la primera que le hizo una entrevista. Una entrevista, bueno, un reportaje a Don Cuco. Que además estuvo en varios programas de televisión, ¿no? Sí, estuvo muchísimos. Ricardo Rocha. Con Ricardo Rocha, con Cristina Pacheco. Ajá. Una vez le hicieron una entrevista de Discovery Channel. Ajá. Yo no sabía, vino este actor Carlos Ponce y estaba en el laboratorio y al rato cuando salimos muchas niñas y mujeres ahí, ¡ay, está Carlos Ponce! Digo, ¿y tú a qué te dedicas? No, también soy actor y canto y esto me gano mis ratos libres haciendo reportajes. Pues aquí también viene el documental que hizo Jorge Denti, el cineasta argentino. En fin, aquí viene la presentación que hizo el maestro Héctor Azar, con Ibarra Massari, Eduardo Merlo. En fin, tenemos aquí una foto también con Desiderio Hernández Ochitiotzin. Ok. Sí, que hizo los murales de Tlaxcala. Con Sergio Sarmiento, con Lolita Ayala. Todo el mundo se quería tomar la foto con Don Cuco. Una cosa importante, porque dio conciertos en Puebla, yo no estaba, para beneficios, para la donación de órganos. Y esto lo dirigía Lolita Ayala. Esto es muy, muy, muy interesante. En fin, aquí vienen algunos pósters del DIF. Cuando estuvo la guerra de Chiapas, ahí con los zapatistas, dio un concierto en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. El primer robot que daba un concierto en una iglesia también. Fue invitado a una iglesia. En fin, la verdad que... aquí viene la caricatura en el Excelsior cuando lo secuestraron. Pero la verdad que este libro se va a convertir en un libro, no solamente, Flavio, de divulgación de la ciencia, sino ya es un libro histórico. Es un libro histórico, pero además es entretenido, ¿no? Porque, sí, digamos, porque viene a colores, está muy, muy entretenido. Y pues gracias a ustedes, al señor rector, a ti, Flavio, al maestro Hugo Vargas, que nos apoyó muchísimo con la edición de este libro, Erika Corona, que está por acá también. Pues todos ustedes, Flavio, José Carlos Bernal, nos apoyaron mucho para la edición de este libro. Espero que se venda rápidamente, ¿no? No, hombre, mira, Alejandro, yo creo que el impacto digo, lo comentamos al principio de esta charla, sí. El impacto cultural que ha tenido Don Cuco sigue todavía vigente. Yo conozco mucha gente que está ingresando a la universidad y que de repente oye a Don Cuco y me dice, es que mi papá me contó de un robot y es de aquí. Y entonces cuando les dices que hay una estatua en el lobby del teatro del Complejo Cultural Universitario. Que además mucha gente quiere tomar la foto ahí con la quiere tomar la foto, ¿no? Sí, sí. Pero te digo, sí, realmente el impacto de Don Cuco sigue todavía. O sea, es curioso cómo, digo, evidentemente tuvo un ascenso fuerte. 92, 93, 94, 95, así. Pues sí, yo me acuerdo, Alejandro, todavía hasta el 2000 más o menos, Don Cuco estaba vigente en muchas cosas. Sí, sí. Y como tú bien lo dices, ha motivado a los chicos a que estudien computación, electrónica, biomédica o carreras así que tienen que ver con la edad de la robótica, ¿no? Entonces, digo, yo creo que es digno de reconocer este esfuerzo que hiciste, Alejandro. No, y agradecimientos a ti, Flavio, todos los que hicieron el esfuerzo para desarrollar este libro, al señor rector que hizo el prólogo del libro y el epílogo que al final también lo hizo y quedó, pero muy bonito por sugerencia del señor Hugo Vargas, que quedó en pasta dura, sugerencias tuyas, quedó muy bonito con sus camisas. Esa fue una idea de maestro Hugo Vargas, las camisas, pero aquí hay una cosa, y viene con su video también, el que vieron al principio, viene con su video. La idea del video, Flavio, pues que no solamente vieran la parte, llamémosle, del libro, muy estética, sino que además vean que sí está tocando Don Cuco. Esto es pues hasta por un regalo de Navidad. Esa parte que tú comentas de la duda que generaba si el robot tocaba o no. Sí. Por eso también invitabas a la gente a que subiera al escenario y que pudiesen ver de cerca al robot. O sea, pero ¿quién fue? No sé si estabas tú o Domingo que invitó a la gente. Sí, fue en Morelia. En Morelia. Y estaban bailando los chiquillos como 100 arriba y
y ¿cómo se llama? Pues se desajustó el robot porque estaba ahí Pues sí, es que volando el teclado, ¿no? terminamos de tocar ese día con el robot en un teatro en Morelia y pues ya las maestras estaban con sus niños muy disciplinados y Domingo dijo, pues quien quiera subir a ver al robot puede subir y fue una estampida de chamacos allá al escenario. Y eso platicaba tú, los domingos no me acuerdo bien, pero y empezaron a bailar como Don Sí, Cuco tocaba sí. y empezaron a moverse el teclado, o sea, ya lo descuadraron todo a Don Cuco, ¿no? Pero bueno, Sí. era muy noble operar y tocar con Don Cuco. Sí, Era el ajuste, que era una de las virtudes que tenía el robot, era bastante sencillo sí, sí. volverlo a hacer, ¿no? Pues bueno, de repente estoy muy agradecido por el esfuerzo que se hizo para desarrollar esta obra y sobre todo que este es un libro que lo van a disfrutar la Claro. gente, va a ser un libro para disfrutarlo, Radio. Muy bien, Alejandro, pues vaya, te damos las gracias por esta presentación del libro de Don Cuco el Guapo, Orgullo de México, Anatomía y Fisiología de un Robot Pianista. El autor, el compilador es el doctor Alejandro Pedrosa y pues es una de las grandes publicaciones que tenemos en esta universidad. Cómprenla, adquieran este libro a través de la Dirección de Publicaciones de nuestra Universidad Autónoma de Puebla. Alejandro, te agradezco muchísimo. No, gracias a ti, el tiempo que Flavio, nos has gracias a ti, dedicado para gracias esta al señor presentación. rector y a todos por el apoyo que hemos recibido para hacer este libro, ¿no? Y digo hemos recibido porque pues participamos muchísima gente en este proyecto. Oye, y abusando de tu tiempo, Alejandro, y yo sí quisiera que, Oye, que lo que lástima que no hay piano si no tocamos, ahorita Flavio, tocamos tú y yo, un hacemos un blusazo. palomazo. Ya nada más para cerrar esto, Sí. porque sí me gustaría que la gente se enterara. Alejandro no ha parado de hacer proyectos científicos de mucho nivel. Pláticanos del casco del astronauta. Ah, Ya está fuera del tema de Don Cuco, pero es un tema que... bueno, pues que es muy aquí en importante. el libro... Que además uno- fue motivado también por sí, esto. un, Y ya nos eh, vamos, y ahora sí ya nos vamos. No, 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 en el libro viene el nombre de Juan Alberto Guevara, Ajá. va a ser el primer cosmonauta porque va a estar en Rusia, que va a probar un casco para controlar los movimientos en la microgravedad o ingravidez en el espacio, que fue desarrollado en un proyecto entre el Instituto de Fisiología de aquí de Puebla y la Universidad de Lomonosov. Y Juan Alberto, que se inspiró en Don Cuco. Y Don Sí. Cuco va a ser el primer cosmonauta egresado de aquí de la Facultad de Electrónica. Habla ruso, está casado con una rusa y él va a probar ese casco. Y él se motivó, y cuando lo entrevisté, Sí. ¿no? Don Cuco me motivó. Sí, me Bueno, acuerdo muy otro bien que de lo él. motivó es Roberto Hop. Fue un estudiante de 10 absolutos en la electrónica y decía él que fue motivado por Don Cuco. Él lo conoció a Don Cuco en un homenaje que nos hicieron en el Centro Escolar de Niños Héroes de Puebla. Él estaba en prepa y él se decidió a entrar a electrónica de la UAP Sí. y fue 10 absoluto toda la carrera. Hizo el doctorado en el Tecnológico de California, donde han salido varios premios Nobel, y él se dedica actualmente al diseño de los microcircuitos de los chips de los teléfonos celulares a nivel mundial. Entonces, ha sido, volviendo otra vez, la inspiración de muchísimos Sí. jóvenes esto. Estaba dando otra vez clase en una maestría y me dice un estudiante en primer día de clase, dice, yo lo vi de niño, dije, chinga. Yo lo vi de niño, yo estaba haciendo una maestría, dice. Dijo, no, ya no digan, porque ya pasó mucho tiempo. Bueno, pues ya Don Cuco cumple 28 años. Ya 29, ¿no? 29. 29 cumplí en agosto. Bueno, el próximo año cumple, en 2022, ya son 30 años, 30 ¿no? años, sí. 30 años de esa Qué feo, aventura, mi qué- querido Qué Alejandro. rápido se pasa. Pues esperemos poder celebrar en la feria número 35, en la Feria Nacional del Libro, el cumpleaños número 30 de Don Cuco. Así es. Hacemos el compromiso, Alejandro. Muy bien. Alejandro, pues no me queda otra cosa más que agradecerte tu No, gracias presencia, a ti, sí. realmente esa Y disposición gracias a que todo siempre el has público, tenido. nos saludamos, ¿verdad? Y pues, les repito, adquieran el libro a través de la Dirección de Publicaciones de nuestra universidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y pues los invitamos a que sigan toda la programación de la Feria Nacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través del Facebook
de nuestra institución a través de las plataformas de Radio BUAP y TV BUAP. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos mañana en más presentaciones de la FENALI BUAP. Hasta pronto.